y te dejamos con tu charla. Muchas gracias, Eugenia. Un gusto que te haya tocado presentarme. Un placer volver a verte después de tanto tiempo. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por elegir este webinar para poder comunicarnos, para poder establecer un diálogo desde la virtualidad. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a las autoridades del Departamento de Ciencias Básicas de la Unidad de la Universidad de Luján por la invitación que me hicieron a participar en este ciclo, que ha dado tantas charlas a lo largo de este tiempo y tiene tantas pendientes por venir, y todas con un interés muy particular en cada una de las áreas que se fueron tocando. Así que bueno, nos tocó el turno a nosotros ahora. Vamos a hablar de la docencia y la matemática desde la mirada que le damos al aprendizaje. Vamos a compartir pantalla, así ya estamos con lo que es de nuestro interés en el día de hoy. Bueno, a ver si arranca la... Ahí estamos. Bueno, el título de la charla, la docencia y la matemática, aprender y enseñar, un recorrido de ida y vuelta. La enseñanza y el aprendizaje están sumamente ligados, no solo de la matemática, sino de cualquier disciplina, están sumamente ligados a lo que es nuestra práctica profesional, en el sentido de que durante todo el recorrido que hacemos estamos tanto enseñando, que es nuestra tarea, como aprendiendo, que es de alguna manera un objetivo que nunca descuidamos y que siempre está en nuestras manos alcanzar. Les comento más o menos cómo va a ser esta presentación. Antes que nada, que siempre lo comento, siempre lo planteo, los que ya me han escuchado en otras ocasiones saben que este más o menos es mi perfil. La intención de la charla es compartir algo de lo que uno sabe, de lo que uno estudió, de lo que uno aprendió, porque finalmente esa es, de alguna manera, es lo que yo entiendo, una de las funciones que tenemos quienes hemos estudiado, quienes nos hemos graduado en una universidad pública, que es la de compartir nuestro conocimiento con el resto de la sociedad. En vistas de esto, entonces, lo que quiero hacer es compartir una mirada sobre toda esta temática que está tratada desde el título, que vamos a ir recorriendo ahora a lo largo de las diapositivas que tengo preparadas para compartir, pero siempre desde una mirada desde la opinión, desde el relato de experiencias, desde las sugerencias, pero siempre con la intención de no prescribir, de no dar indicaciones sobre el recorrido que cada uno debe hacer, porque eso es lo que cada uno tiene a su alcance, disponer de la posibilidad de elegir qué hacer, más allá de que desde distintos lugares cada uno de nosotros que hablamos y que nos comunicamos con ustedes digamos una cosa u otra. Bueno, en la organización de esta presentación hay una diapositiva, la primera, en donde de alguna manera quiero señalar a qué me refiero con el título de nuestra charla. Un espacio en donde hablamos de alguna manera de cuáles son las condiciones, no sé si las ideales, pero las condiciones que se necesitan para generar aprendizaje. Esas condiciones para generar aprendizaje están ligadas a el planteo, el interrogante de un problema de estudio o de investigación, que sin intenciones de meterme en lo que tiene que ver con la metodología de la investigación, voy a hacer una mención de por lo menos dos aspectos de cuestiones que están vinculadas a la investigación y que las asocio a lo que tiene que ver con lo que cada uno podría definir como el estudio de una temática particular. Bueno, de alguna manera hago un relato de los objetos de estudio de la educación matemática. En esta charla vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la educación matemática centralmente, y está claro que todos los que estamos involucrados en la educación matemática de alguna manera nos interesa
lo que tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje, pero somos gente que provenimos finalmente de la disciplina matemática. Que hayamos dedicado parte de nuestro tiempo de estudio a la educación matemática es una lección a partir del recorrido profesional que nos ha tocado hacer. Bueno, después vamos a mirar algunos aspectos vinculados a la enseñanza y al aprendizaje y finalmente algunas conclusiones a modo de comentarios finales sobre lo que fue esta charla y sobre lo que pienso de todo lo que está envuelto en este ciclo, en esta serie de diapositivas que presentamos. ¿Por qué digo lo del recorrido de ida y vuelta en el título de la charla? Porque en realidad el docente de matemática y de toda disciplina claramente enseña lo que sabe para que los estudiantes lo aprendan. Resulta que junto a ellos, junto a los estudiantes, todos estamos en un circuito en donde también estamos aprendiendo distintas cosas, aprendiendo cuestiones que tienen que ver con la disciplina y cuestiones que tienen que ver con la enseñanza centralmente. Nos paramos desde distintos lugares en los que encontramos aportes a nuestras futuras clases, a nuestras futuras programaciones, a nuestras futuras planificaciones de clase y a nuestro abordaje de los distintos temas. Entonces, finalmente, lo que hacemos es enseñar lo que hemos aprendido y aprender, junto con los estudiantes, nuevos conocimientos que tienen que ver con las distintas áreas que se involucran en el proceso de enseñanza, lo disciplinar y lo que tiene que ver con lo didáctico. Finalmente, el circuito que se termina estableciendo es, desde lo académico centralmente hablando, estamos el docente, que es el que le enseña al alumno, lo cual conforma un conjunto desde el que nuevamente el docente se nutre de esos aprendizajes que mencionábamos recién, y a partir de todo esto, entonces, si desde el docente se va hacia el alumno, vuelve todo esto hacia el alumno y se hace un ciclo que es el que mantenemos y sostenemos a lo largo de toda nuestra etapa profesional, desde la docencia. Que gracias a Dios es un circuito que nos mantiene vivos todo el tiempo, con esto de seguir aprendiendo en cada encuentro que tenemos con los estudiantes o en cada encuentro que programamos para nuestros estudiantes. ¿De qué manera se genera el aprendizaje? Bueno, el aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje que hace el alumno y el aprendizaje que hace el docente, ¿verdad? Desde el alumno, el aprendizaje, hablando desde lo formal, desde la educación formal, bueno, es el docente o las fuentes que el docente indique, el que genera el aprendizaje en los alumnos, a través de la consulta que los propios estudiantes hacen a sus sitios de interés, revistas, libros, videos. En esta época, centralmente, esto está ocupando un lugar de más protagonismo, porque además de consultar voluntariamente sitios de interés, la dinámica de trabajo que se está estableciendo en esta etapa de aislamiento tiene que ver mucho con sitios de lectura que el docente promueve, espacios de videos que el docente invita a que los alumnos miren, y esto es, ya les digo, más allá de que el docente sea de matemática o no. Pero bueno, de la mano de la consulta que voluntariamente hacen los estudiantes a sus sitios de interés, están aquellos sitios a los que recurren porque el docente los invita a hacerlo. Y también los estudiantes aprenden a través del intercambio con sus compañeros, que es algo que ni siquiera en este periodo, afortunadamente, se ha perdido. El intercambio con los pares siempre es útil porque siempre nos nutre de nuevos aprendizajes. ¿Cómo se genera el aprendizaje en el docente? Bueno, la formación básica la tiene a partir de su formación, en algún momento fue alumno y como tal ha tenido también todos estos espacios que hemos visto. El de la preparación de las clases para sus alumnos. Preparar una clase nos propone el desafío de estar
formándonos, buscando nuevas intenciones, buscando nuevas inquietudes para compartir con los estudiantes. A partir de las propias clases, en donde se produce este efecto de retroalimentación que planteábamos en la diapositiva anterior, en donde marcamos ese complejo entre alumno y docente, a partir de los espacios de formación que uno elija, como por ejemplo estos sitios webinares que están ofreciéndose en esta época, en los congresos, en los seminarios, en los simposios que uno defina participar, de los intercambios con sus colegas, que eso siempre es un espacio de formación accesorio que no siempre le damos el valor que tiene, pero que es importante reconocerlo cuando nos hacen ver que desde ahí también estamos generando conocimiento y aprendizaje. Así como el intercambio de los alumnos con sus compañeros, el intercambio de los docentes con sus pares, colegas, también es un espacio de formación y de aprendizaje constante. Y a partir de las investigaciones que realiza, si es el caso de docentes que forman parte de equipos de investigación. Supongamos que queremos iniciar el estudio en alguna cuestión que nos interese, ¿está bien? Esta iniciación al estudio tiene que tener una motivación particular. Esa motivación surge de manera muy similar a lo que le ocurre al investigador que se propone desarrollar un proyecto de investigación. Por esto es que decía que de alguna manera vamos a hablar de algunos aspectos mínimos de la metodología, por lo menos en la parte inicial de una investigación, porque es la misma inquietud que nos atrae y nos atrapa para estudiar un problema, más allá de que sobre ese problema querramos desarrollar una investigación. La situación concreta con la que nos enfrentamos es la de pensar un problema para estudiar. Me interesa determinada cosa, entonces pienso en algún problema que me resulte interesante, a partir de lo cual suponga que puedo aportar algún conocimiento que después lo traslado a mis estudiantes o a la sociedad en general, en el caso de ser una investigación la que uno realice. ¿Qué ocurre una vez que me planteé ese problema? Me interesa determinado problema y ahora ¿qué hago con este problema? Bueno, lo que empieza a surgir son preguntas que me van llevando a avanzar en el proceso de estudio de ese problema. Entonces uno se plantea preguntas, inquietudes, que seguramente podrán ser respondidas desde la bibliografía, muchas de ellas, y muchas otras, en el caso del investigador, muchas cosas serán resueltas y respondidas a través del trabajo de investigación, el de indagación o el de búsqueda que cada uno realice. Entendamos acá el trabajo de investigación como el trabajo de rescate de información y de soluciones al problema que se nos ocurrió plantear, más allá de que esté enmarcado o no en una investigación. Y este camino lo hacemos apuntando a los objetivos que nos hemos propuesto. Nos interesó determinado problema para estudiar porque nos interesa atender a determinado objetivo que nos hemos propuesto. ¿Qué es lo que ocurre con la bibliografía, con el rastreo bibliográfico? Uno en la bibliografía lo que hace es encontrar información de otros autores, de otros investigadores que ya han estado trabajando sobre el tema y que seguramente a partir de sus estudios encontremos aportes para nuestros intereses particulares. Todo el trabajo que otros han hecho es trabajo que aporta a nuestro conocimiento y que podemos reforzar si acaso decidimos hacer algún trabajo que quede para compartir con o nuestros pares o la comunidad, un trabajo que nos interese presentar en un determinado evento como parte de lo que hemos estudiado y nos ha resultado interesante abordar. Si pensamos en la educación matemática como una fuente para enrolar toda esta tarea que hacemos de estudiar en cuestiones que tienen que ver con la educación, con la formación, con el aprendizaje de la matemática, lo que miramos en general, lo que se mira en general desde la educación matemática son cuestiones o problemas vinculados centralmente a la enseñanza y al aprendizaje de la matemática naturalmente. Estas problemáticas de enseñanza y aprendizaje están por lo general radicadas en el nivel primario, secundario, en el nivel terciario de formación de profesores
o en el inicio del ciclo universitario. Por lo general no hay investigaciones que tengan que ver con la enseñanza y el aprendizaje de temas de matemática superior o de estudios avanzados en la formación universitaria. ¿Desde qué tipo de elementos o aspectos se aborda el estudio? Bueno, hay distintas cuestiones que son de interés, que forman en conjunto todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que intentamos resolver, que intentamos generar, que intentamos afianzar en los estudiantes. Cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los errores. Nos interesa trabajar sobre los errores que los alumnos cometen y tratar de mirar eso como un foco de estudio. Las habilidades y competencias, las competencias pensadas en el conjunto de habilidades asociadas a una determinada circunstancia, en el sentido de pensar que alguien es competente en una determinada área o una determinada línea o en un determinado tema, cuando domina bastantes habilidades en vínculos con ese objetivo, con ese objeto. Otro elemento de estudio, otro aspecto de estudio que se aborda desde la educación matemática es la argumentación, la validación, la escritura simbólica, la lectura o la interpretación de enunciados y consignas, la lectura del símbolo, la puesta de voz a los símbolos escritos, cómo leemos, cómo decimos, cómo hablamos de esa simbología que está planteada. Bueno, todas estas cuestiones son algunos de los aspectos que se pueden trabajar desde la educación matemática, sobre los que hay distintas corrientes, distintas líneas que los miran de maneras muy particulares. Cuando pensamos en el tipo de problemas o de estudios que se analizan, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pueden ser concretamente problemas de investigación que se desarrollen o pueden ser lo que llamamos problemas docentes. Entendiendo que son fuentes diferentes las que promueven cada uno de estos problemas. Los problemas de investigación son aquellos en donde se plantean objetos de estudio concretos sobre algunos aspectos de la matemática que no están desarrollados y con la condición o con la intención de aportar condiciones para mejorar esos procesos de enseñanza o de aprendizaje. Generalmente suelen originarse a partir de algún problema docente o problema de la enseñanza o algún problema de aprendizaje que el docente que trabaja en un equipo de investigación haya observado y le interese modificar o le interese indagar para profundizar. Los problemas docentes, en diferencia, son problemas que se plantean en la clase y son los que el docente mismo puede resolver a partir de la práctica profesional que ya viene desarrollando. El problema docente es el problema que se establece en un aula, que se establece con los alumnos a partir de alguna circunstancia particular. Los problemas docentes son los que generalmente, o los que muchas veces, dan origen a un problema de investigación. Uno se propone investigar o estudiar algo a partir de la observación de aquel problema docente que le resultó significativo, interesante contemplar. Una manera de acercarnos al problema, a este problema que quisimos estudiar, que quisimos desarrollar, es entonces, de alguna manera, como lo mencionamos, identificar algún objeto de estudio relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. Sobre aquel tópico que nos interese particularmente desarrollar alguna teoría o algún avance. Y, por ejemplo, si tenemos que identificar algún objeto de estudio, pensemos en que lo que nos interesa es mejorar el rendimiento de los estudiantes en el trabajo con las ecuaciones. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las ecuaciones, poder resolverlas, poder plantearlas, la tarea de identificar variables y diferenciarla de los parámetros, entender las resoluciones que hace otro, que es una tarea compleja y que es sumamente interesante tener en cuenta, identificar la estructura que las caracteriza, cuáles ecuaciones son de un tipo o de otro, para reconocer el método que se utiliza en una o en otra. O sea que el trabajo con ecuaciones es un trabajo muy amplio sobre el que alguno podría tener algún interés de estudiar. ¿Y mirado desde qué lugar? Bueno, acá es donde entran en juego todos esos elementos de la
de la educación matemática, de la enseñanza que habíamos estado mencionando. Si quisiéramos estar estudiando el rendimiento de los estudiantes en el trabajo con las ecuaciones, podemos abordarlo desde la mirada de los errores, tratar de descubrir y describir cuáles son los errores más frecuentes y ver las formas de resolverlos, tratar de desarrollar habilidades en los estudiantes para el abordaje del trabajo con las ecuaciones, mirar cuáles son las heurísticas que se ponen en juego en el trabajo con las ecuaciones y generar un mecanismo que nos permita avanzar en el desarrollo de distintas heurísticas, de incorporar nuevas. El trabajo se puede hacer también desde la argumentación, desde la validación de las respuestas o de los procedimientos, desde la comunicación, desde cómo presentarlas, desde cómo escribirlas, desde cómo leerlas, en cuanto a lo que tiene que ver con los símbolos, la escritura y la lectura. Digo, desde cada uno de estos elementos puede encontrarse un trabajo que tenga que ver con un problema que puede ser el de intentar mejorar el rendimiento de los estudiantes en el trabajo con las ecuaciones. Así es como uno define algún objeto de estudio. Elige alguna situación particular y después elige desde qué lugar quiere estar mirando o trabajando para resolver ese objetivo. Fíjense que sería muy descabellado pensar en que en el trabajo con ecuaciones quisiéramos abordarlo desde todos los elementos estos que estamos marcando acá en simultáneo. O sea, uno tendría que centrarse en uno y desarrollar ese. Si después tiene interés en seguir avanzando, elegirá otro de estos elementos y verá cómo desarrollar un nuevo espacio para trabajar sobre ese. Pero en general es imposible abordar un determinado estudio desde todos los elementos posibles. Cuando pensamos en la educación matemática, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, pensamos en una cuestión central que está en juego en todo lo que hacemos nosotros y lo que proponemos y que hagan y que aprendan los estudiantes, que tiene que ver con lo que se llama la actividad matemática, que Godino la define como la actividad implicada en la solución de cierta clase de situaciones problemáticas de la cual emergen y evolucionan progresivamente los objetos matemáticos. Finalmente, la actividad matemática es toda esa serie de acciones que desarrollamos cuando nos enfrentamos a un determinado trabajo. Y centrado en la actividad matemática vamos a encontrar que tenemos miradas sobre la resolución de ecuaciones, sobre las habilidades, sobre la argumentación, la validación, todo tiene que ver con la actividad matemática y elegiremos o destacaremos algunos de estos elementos con los cuales trabajar en pro de que la actividad matemática que le proponemos a los alumnos sea cada vez más rica en ese rubro o en ese aspecto con el que hemos decidido enfrentarla. Ahora lo que nos interesa es pensar en las soluciones de esos problemas. Entonces, las soluciones de los problemas tienen que ver con, bueno, mejorar cuestiones que tienen relacionadas al aprendizaje de la matemática, en el que hay dos aspectos centralmente distinguibles que son el saber, el conocimiento, lo que necesitamos que se tenga disponible y las herramientas con las que poder poner en práctica todo ese saber, todo ese conocimiento, que es lo que se llama el saber hacer. El saber claramente está circunscripto a los contenidos, los conceptos. Debemos conocer sobre el contenido, debemos saber cuáles son los conceptos centrales o prioritarios en determinado tema. Necesitamos conocer cuáles son las propiedades y relaciones que se manejan entre esos contenidos, entre esos conceptos, y necesitamos conocer procedimientos que nos permitan enfrentar el camino para la resolución de alguna determinada actividad. Conocer esos procedimientos nos lleva de la mano a lo que tiene que ver con el saber hacer. Conocemos distintos procedimientos y después tenemos que saber hacer esos procedimientos. Y esos procedimientos pueden estar vinculados a las operaciones, que ya pueden ser algebraicas, numéricas, operaciones entre números,
entre variables, operaciones entre polinomios, cuestiones que tienen que ver con la comprensión de información, comprender la información, entender qué es lo que desde un enunciado, desde una consigna se plantea, es parte del saber hacer. Argumentar es un saber hacer que está de alguna manera muy, muy diluido en los estudiantes por distintas cuestiones, pero que es una parte importante que por lo menos desde la universidad, desde el estudio universitario, es en donde más énfasis se le pone a esa faceta del estudio, ¿no? a ese saber hacer. La escritura, uno propone que el estudiante deba escribir y sepa escribir, y la realización de las demostraciones y de las justificaciones y de los procedimientos formales para mostrar cómo una serie de pasos van vinculados unos a otros en el contexto de la resolución de una determinada actividad. Todos estos elementos de interés que veníamos planteando antes se ponen en juego en cualquiera de estas circunstancias. Los contenidos los traen aparejados y el saber hacer requiere de todos ellos. ¿Cuáles son? Bueno, los que habíamos mencionado, la lectura de símbolos, los errores, la comunicación, como desde cualquiera de esos aspectos que uno quiera desarrollar, entra en juego tanto el contenido, el saber, como el procedimiento, el saber hacer. Desde cualquiera de esos elementos que nos interese trabajar, vamos a encontrar un trabajo rico en la matemática escolar, sobre todo, que tiene que ver con el desarrollo de los saberes y el desarrollo del saber hacer. ¿Qué características tiene el aprendizaje en este periodo actual de la pandemia, en el que todo está transformado, nuestro trabajo particularmente está transformado, y no hay que minimizar el trabajo que a los estudiantes les toca hacer en este periodo de tiempo tan especial? Nosotros reclamamos y nos quejamos y nos esforzamos por hacer un trabajo cada vez mejor desde nuestro lugar, pero hay que entender que todo eso también afecta el trabajo que los alumnos hacen, que ellos también están acostumbrados, así como nosotros, a un tipo de desempeño muy diferente al que estamos realizando en esta época. Bueno, ¿y cuáles son las características del aprendizaje en este periodo? Bueno, evidentemente un aprendizaje que tiene mayor complejidad. La forma de aprender es mucho más compleja porque las vías de comunicación entre el estudiante y el alumno, que es en donde el estudiante y el docente, que es en donde se establece este vínculo de aprendizaje, está mucho más distanciado. La comunicación es limitada, o sea, la comunicación con sus pares, con sus compañeros, de hecho, está muy limitada, si bien por suerte y afortunadamente se sostiene, porque hoy los alumnos, la sociedad está conectada de maneras múltiples, pero es muy diferente la comunicación, el tipo de comunicación que se establece de este modo que el verse diariamente con sus compañeros. Las interacciones son más impersonales, si bien decimos que hablamos con nuestros alumnos y que nos ponemos en contacto con nuestros alumnos, centralmente lo que estamos haciendo es hablar con una computadora a partir de la cual los otros nos ven y los otros nos escuchan. Tenemos limitaciones en la disponibilidad de recursos. Los estudiantes plantean esto como una cuestión que, si bien todos la sabemos, no todos la padecemos, y tenemos que reconocer que muchos de los estudiantes encuentran en esto una problemática muy concreta y muy limitante a su tarea. La demora en la obtención de respuestas, posiblemente los alumnos escriban a través de un foro o a través de un correo electrónico y la respuesta ya no tiene la inmediatez que tiene en el aula, o la respuesta inmediata en el sentido de que se me ocurre hoy plantear la inquietud porque me puse a resolver la tarea a la tarde cuando ya estoy fuera del colegio en épocas normales, y mañana llego a la mañana temprano al colegio y ya la respuesta la tengo planteada. Esta demora en la obtención de respuestas también está
en las dificultades que se generan para plantear las dudas. Los estudiantes tienen problemas y complicaciones para la escritura cuando estamos escribiendo sobre cuaderno y sobre el momento en el que tenemos al docente al lado, mucho más aún eso se complejiza cuando la escritura la tienen que hacer a través de un editor de ecuaciones, un editor de texto. Hay complicaciones para la comprensión de las respuestas que envía el docente porque hay comprensión para la lectura, hay complicaciones para la lectura. Bueno, obviamente las respuestas escritas son las que más complicaciones tienen para entenderse porque hay complicaciones para entender un texto naturalmente, o sea, sabemos que esas son cuestiones desde las que todos hablamos. ¿Y por qué pongo sobre todo las escritas? Porque en esta comunicación que se establece entre los docentes y los alumnos, no siempre las respuestas o las vinculaciones son escritas, sino que tenemos también interacciones orales, interacciones de diálogo, que también resultan complicadas porque la espera y el tiempo es muy diferente. Los tiempos son más cortos, las sesiones de trabajo son limitadas y son varios los que quieren hablar y preguntar, y las respuestas entonces, si no se entienden en el momento, ya no hay posibilidad de preguntarlas sino en una próxima reunión en la que surgieron otras cosas y aquello quedó por ahí desplazado del foco. Todas estas condiciones que si bien son diferentes a las que se plantean en el formato normal de nuestro trabajo docente, no necesariamente implican menor aprendizaje, y sobre eso es sobre lo que directivos y docentes estuvimos trabajando tanto a lo largo de todo este tiempo. Que el hecho de que las situaciones de aprendizaje, las situaciones de enseñanza sean diferentes, no repercutan en un menor aprendizaje, sino que intentamos que el aprendizaje siempre sea sostenido y de calidad. Entre las características del aprendizaje, más allá de la pandemia, son características que encontramos hoy y ayer. ¿Con qué circunstancias nos encontramos en cuanto al aprendizaje de los alumnos, de nuestros alumnos? Nos encontramos con alumnos que en general piensan las siguientes cosas, que no son improvisaciones personales o pensamientos personales sobre lo que piensan los estudiantes. Son respuestas que los alumnos mismos han dado en algunas encuestas de las que he participado o de las que me he interiorizado. Entonces, ¿qué cosas piensan los alumnos? Porque son con este tipo de alumnos con los que nos encontramos. Nosotros en nuestros cursos nos encontramos con alumnos que piensan que la responsabilidad que ellos tienen en el aprendizaje se limita solamente a calcular, sin considerar la posibilidad de incluir otra actividad matemática. En principio, cuando se les pregunta a los estudiantes qué es lo que haces en matemática y haces cuentas, calculas, esas son las respuestas más comunes en distintas edades que suelen darse frente a una inquietud como esa. Nos encontramos con alumnos que piensan que justificar y demostrar es solo tarea del docente, porque finalmente en los primeros ciclos, el material que utilizan los estudiantes están planteados directamente como para que frente a determinadas inquietudes las respuestas sean sí o no, a veces siempre, se puede, no se puede, y entonces la tarea de la justificación, la demostración, la validación y la argumentación queda solo en manos del docente. Frente a esto siempre señalo la importancia que tiene el hecho de proponer a los estudiantes de los distintos niveles, porque finalmente todo esto tal vez sea más resorte del trabajo que hacemos desde la universidad, pero no tiene por qué ser el primer momento en el que empiece a trabajarse con la justificación de procedimientos y de respuestas. Desde el comienzo, desde el nivel primario, tenemos actividades en las que se preguntan por determinadas alternativas, y entonces ese es el momento en el que, además de decir sí o no, verdadero o falso, tendremos que pedir expresamente que justifiquen, aunque el material sobre el que están trabajando
no admita la respuesta, porque en general está solamente el cuadradito para que pongamos la X y nada más. Entonces, nosotros debiéramos alentar el trabajo sobre la justificación, la argumentación, el explicar por qué o por qué motivo, por qué causa cada cosa está ocurriendo. Los estudiantes piensan que enfrentarse a un problema en general no es motivador. ¿Por qué? Porque solo les traen inconvenientes. Entonces, algo que nos trae inconveniente no puede motivarme al estudio. Bueno, cuestiones que nos encargamos de distintas maneras de intentar resolver, que sabemos lo costoso que es trabajar con las situaciones problemáticas en el aula, que eso nos representa a todos un problema más, y que además de ser un objeto de estudio, es visto como un problema que no motiva a los estudiantes. Los alumnos piensan que la operatoria aritmética y algebraica es la que más les gusta y además consideran que en ese tipo de tareas no cometen demasiados errores, que son tareas que por lo familiar y por lo cotidiano tienen como resueltas. Sabemos y podemos discutir sobre el alcance de estas opiniones que los alumnos tienen sobre su trabajo, pero finalmente lo que estamos poniendo de manifiesto en este momento es qué es lo que piensan los estudiantes sobre lo que es su aprendizaje. Los alumnos consideran que se aprende matemática resolviendo ejercicios mecánicamente, de alguna manera motivados porque muchas veces nuestra práctica con respecto a algún tema tiene que ver con la cuestión de plantear ejercicios que se resuelvan mecánicamente. Entonces, de alguna manera, por ahí sea interesante mostrar un abanico de posibilidades que no contemple nada más que la resolución mecánica de ejercicios cotidianos, uno atrás del otro. Otras cuestiones que están planteadas como condiciones para el aprendizaje son las miradas que nosotros los docentes tenemos sobre los alumnos de los distintos niveles. Reconocemos que tienen dificultades para enfrentar actividades contextualizadas, estas mismas que recién decíamos que los alumnos ven como inconvenientes y como poco motivadoras, nosotros sabemos que les generan determinadas dificultades. Los alumnos presentan serios problemas con la operatoria algebraica, más allá de que los propios estudiantes entiendan que sobre esos rubros, sobre esos aspectos, ellos se sienten más seguros en el trabajo. Sabemos que frente a la cuestión de justificar o de argumentar sobre la validez de una respuesta o de un procedimiento, los ejemplos parecen ser la única estrategia disponible para esas situaciones. O sea, más allá de que las proposiciones que tengan que justificar sean enunciadas desde lo existencial o desde lo universal, el recurso que tienen es el de proponer un ejemplo en donde se vea que funciona o que no funciona. Si bien los ejemplos son recursos que nos ayudan y que les ayudan a los estudiantes a mirar determinadas cosas, bueno, se convierte en un problema desde el momento en que es el único recurso que tienen y no tienen en vista esta cuestión de la generalidad, de la justificación, de la argumentación, porque eso es solo tarea del docente. Sabemos también que los alumnos presentan serias dificultades en el uso adecuado del lenguaje simbólico, ya sea cuando lo leen o cuando lo escriben. Sobre todo cuando lo escriben, porque cuando lo leen, si bien lo que les pasa es no saber leerlo, por lo menos lo que leen está bien escrito cuando viene de una fuente bibliográfica o del planteo que el docente hace en la pizarra. ¿Qué condiciones nos encontramos los docentes en esta época actual? Bueno, concretamente nos encontramos, de esto en este último tiempo han estado escuchando y se ha estado hablando mucho. Digo, todos los que han participado de distintos eventos han encontrado en las charlas muchas cuestiones vinculadas con las dificultades de los docentes, y no porque lo escuchamos muchas veces, no es importante seguir destacándolo. Porque hay algunas sobre las que se hablan más, sobre las que se hablan menos, hay algunas que tenemos más identificadas que otras.
Entre las condiciones actuales encontramos dificultades para abordar el trabajo desde la virtualidad por las distintas circunstancias que sean, por nuestra falta de costumbre, por nuestra falta de práctica. Si bien desde hace muchos años se viene trabajando con el desarrollo de las TICs desde la enseñanza y para promover aprendizajes, no todos hemos estado trabajando concretamente con esas herramientas, y el hecho de disponer algunas estrategias desde el manejo de las TICs para resolver alguna situación no significa que de repente seamos expertos y hábiles para desarrollar una forma de trabajo totalmente desde la virtualidad, en el sentido de pensar en dar nuestras clases a partir de un esquema que es el de transmitirlo o desde un video o desde la cámara, aunque más no sea en vivo. Tenemos dificultades para la adaptación a la forma de trabajo esperada. Hay una forma de trabajo que es la que se espera que hagamos y otra que es la que podemos hacer. En todo tenemos una predisposición positiva para hacerle frente a la situación, y eso lo tenemos clarísimo. Cada uno desde su lugar sabe que pone la mejor predisposición para enfrentar todo este tipo de circunstancias. Tenemos un alto nivel de exposición personal, que no es menor. Tanto los docentes como los alumnos piensen que, recuerden, registren nada más el caso, la cantidad de videos que se han viralizado mostrando distintos errores que los docentes de matemática o de otras áreas en las que no puedo opinar, se han encontrado. De todo lo que se hace, ¿qué es lo que se señala? Un error que comete el docente en el aula, que de alguna manera uno puede pensarlo como positivo, porque a partir de ahí uno dice, bueno, evidentemente la socialización de nuestro saber a partir de estas formas de comunicación nos exponen tanto que entonces a lo mejor nos haga pensar que compartir con otros antes del enfrentamiento a la realidad es algo útil. Entonces, de esa manera se pueden generar intercambios que, previos a la presentación de un trabajo o a la presentación de una actividad, lleguen un poquito más pulidas. Pero no obstante, en muchos de los docentes que han pasado por estas circunstancias desagradables, han generado un error, un golpe, una afectación muy grande en lo personal y en su relación con la institución. La institución también hace una mirada muy cruel sobre este tipo de circunstancias que se les presentan a los docentes. Tenemos dificultades para llegar a todos los alumnos por las cuestiones que sabemos, la conectividad, la falta de conectividad, la falta de dominio de los recursos, porque no todos sabemos manejarlos, la escasez de recursos para hacer frente a las necesidades personales e institucionales. Finalmente terminamos haciendo las cosas con lo que tenemos. Es una invasión a nuestra intimidad lo que se sufrió. Ponemos nuestra casa al alcance de todos, ponemos nuestros recursos al alcance de todos, incluso los teléfonos, cosa de la que particularmente hasta ahora intenté evitar, que es la de compartir por lo menos mi telefonía celular con los estudiantes. Y nos encontramos frente a la necesidad de elaborar materiales de trabajo, selección, edición, grabación, redacción, montones de cosas que hemos tenido que hacer en todo este periodo. Bueno, si queremos, corriéndonos del momento de la pandemia que estamos viviendo, de esta serie de señalamientos que hicimos, ¿qué tipos de inquietudes nos planteamos frente a las cuestiones vinculadas al aprendizaje en general? Entonces, acá volvemos un poco a la situación del aprendizaje y cómo nosotros podemos enfrentarlo. Y acá lo que hago es una sugerencia de una selección de preguntas que sería interesante que nos planteemos para poder desarrollar una actividad, un trabajo que a lo mejor sea un poco más fructífero a la hora de proponer el aprendizaje más significativo, más certero en el estudiante. Frente al objeto de estudio que nos estemos enfrentando, funciones, ecuaciones, ¿por qué es importante estudiar y saber cuál es el significado o definición de ese objeto de estudio que estamos planteando? Preguntarnos qué debiera saber el estudiante antes de comenzar la enseñanza del tema, cuáles son los temas más cercanos con los que se relaciona y cómo los voy a relacionar. Conocerlo nos permite
diseñar una práctica o una enseñanza diferente a ignorar qué es lo que saben o no saben los estudiantes o qué es lo que necesitan o no saber previamente. ¿Cuáles son los conceptos que se ponen en juego en torno al tema? ¿Cuáles son los conceptos más significativos para destacar desde la enseñanza? ¿De qué modo decidimos enseñarlo? ¿De qué perspectiva? ¿Queremos enseñar funciones? ¿La enseñamos desde la definición? ¿La enseñamos desde un problema en donde la función sea una herramienta bien adecuada para la resolución? Bueno, tenemos que pensar cuál es, en función del grupo de estudiantes que tenemos, el mejor modo para decidir la enseñanza. ¿Qué esperamos, deseamos o necesitamos que los alumnos aprendan sobre el tema? Y sobre todo lo que va a llevarse adelante con ese tema, qué tipo de actividades proponemos, ya sea para la enseñanza, para la ejercitación o para las evaluaciones. Son preguntas que están muy próximas a esta circunstancia de cómo armamos el trabajo para que el aprendizaje, nuestro trabajo de enseñanza, para que el aprendizaje sea de alguna manera un poco más fructífero. En función de las posibilidades o personales o institucionales o del contexto en el que nos estamos moviendo, uno podría proponerse para llevar a cabo este trabajo, bueno, el conocimiento de distintas corrientes de la educación matemática, lo cual amplía nuestra mirada sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, y permite conocer el pensamiento que distintos investigadores tienen sobre un mismo tema. Y nos da la posibilidad de elegir y usar algunas estrategias que son variadas y que son distintas eventualmente de las que habitualmente utilizamos. Podemos evaluarnos la posibilidad de integrar algún equipo de investigación, ya sea de matemática o de educación matemática, y esto genera nuevas formas de enfrentar la enseñanza. Podemos compartir inquietudes, que nunca está de más hacerlo, en relación con todas estas cuestiones, con nuestro equipo de trabajo, directivo y docente. Intentar poner en práctica algunos criterios de enseñanza, de planificación, de evaluación y de diseño de actividades que provengan de alguna línea particular de la educación matemática. Me quiero enrolar en el trabajo con la resolución de problemas. Bueno, ¿qué debiera hacer para planificar, aunque más no sea una de las temáticas de enseñanza, con respecto a esa línea o esa corriente? Compartir con nuestro equipo de trabajos los materiales generados a partir de estas inquietudes personales, ya sea para su puesta en práctica, para la evaluación, para que nos evalúen, nos digan, mira, me parece bien o me parece mal el material, y para la opinión y valoración. Analizar distintos materiales, desde lo que pueden ser apuntes, actividades de diseño propio o de otros textos, bajo la mirada de alguna corriente de la educación matemática. Nos paramos frente a alguna determinada corriente y decimos, a ver, vamos a analizar una determinada tarea, una determinada circunstancia. Miramos los apuntes y miramos, por ejemplo, cómo están planteadas desde las tareas, desde las técnicas de estudio que se proponen, desde las técnicas de trabajo para resolverlas. Y todas estas son cuestiones que van y aportan a nuestra formación. Todo esto que nosotros hagamos, lo estamos haciendo pensando en el aprendizaje. Y ahí es donde volvemos a ese circuito que habíamos planteado en la primera de las diapositivas que habíamos presentado. Finalmente, dos pensamientos que nos involucran a los docentes como alumnos, como docentes y como también. La tarea más compleja del matemático es la de plantearse buenas preguntas y buenos problemas. Es una reflexión interesante, junto con esta otra, que nos pone en este rol que decía recién de enseñantes, sino de bien sobre el límite del tiempo. Más allá de las circunstancias actuales, siempre disponemos de un espacio, una alternativa para nuestra formación, solamente tenemos que buscarla. Siempre tenemos al lado a alguien que nos puede orientar si nosotros no sabemos cómo hacerlo. Siempre tenemos disponibles otras herramientas para generar mejores aprendizajes en los alumnos. Lo que tenemos que hacer es buscarlos. Es importante entender que haciendo aprender, nosotros también estamos aprendiendo y ponemos en juego esta máquina circular
que es la del docente y el alumno envolviéndonos unos a otros. El modo en que enseñamos no es el mejor modo de hacerlo, solamente es una forma de hacerlo. Las circunstancias actuales nos enfrentaron a una alternativa de formación que no teníamos en nuestros planes y debemos considerarlas de manera positiva, ya sea desde lo más negativo que podamos haber encontrado, buscar a eso una mirada positiva en el sentido de, bueno, todo esto que estamos haciendo me aportó de alguna manera distintas miradas o distintas formas de accionar frente a una determinada situación. Bueno, espero que todo esto que les haya compartido les sea de utilidad, por lo menos en algunos de los aspectos que se estuvieron señalando. Y por mi parte, muchísimas gracias por la atención que han dispuesto en esta hora de discusión con ustedes. Bueno, quedamos entonces a la Bueno, espera Alberto, de las preguntas que puedan leernos Javier o Eugenio. Alberto, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer escucharte, como todos los asistentes que mientras te iban escuchando, además de dejar algunas preguntas en el chat, iban reflexionando, intercambiando algunas opiniones, acompañando tu relato, ¿verdad? Les cuento a todos cómo seguimos a partir de ahora. Eugenia les va a estar dejando por el chat, así que estén atentos, 3 enlaces. Uno que tiene que ver con el listado de los próximos webinars que vamos a estar ofertando desde este ciclo 2020 de webinars del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Por otro lado, también va a estar compartiendo un enlace de una encuesta para poder dar su apreciación acerca de lo que ocurrió aquí en este webinar tan claro y tan rico que nos pudo ofrecer Alberto. Y por otro lado, y por último, un enlace para que puedan completar sus datos y recibir el certificado de asistencia de presencia en este webinar. Así que esos 3 enlaces inicialmente, ahí Eugenia ya los compartió en el chat, les pedimos que por favor accedan a los mismos y que también esto nos genera un grado de interacción. Mientras tanto, y mientras van completando esos datos que ahí les solicitamos, Alberto, si te parece bien, te comparto unas preguntas iniciales que se fueron dando durante tu charla. Bienvenido, cuando digas. Espero tener respuestas. Sí, bueno, siempre está bueno la verdad que no lo puedo responder. Te cuento, Alberto, Ayelem pregunta, ¿qué aplicaciones virtuales se pueden usar para que las clases de matemática no sean usar una computadora para mostrar un afiche, más que nada en educación primaria? Esa es la primera pregunta que hace. Y la segunda, ya te la doy por las dudas, tiene que ver más que nada con un aspecto metodológico y pregunta, ¿trabajar mediante el aprendizaje basado en problemas, en matemática, puede ser una manera de poder captar el interés de los estudiantes? Bueno, a ver, vamos, espero no olvidarme cuáles fueron las preguntas. Sobre la primera pregunta, la verdad que no soy un experto centralmente en uso de recursos así multimediales para el trabajo con la enseñanza, y mucho menos con el nivel primario, en el que entiendo que los requerimientos son muy diferentes, porque sostener la atención de los alumnos de edades bajas es mucho más difícil que sostener la atención de un estudiante universitario, que es en el ámbito en el que centralmente me muevo como docente. Pero digo, no necesariamente uno tiene que apelar a mostrar un afiche, a mostrar una diapositiva para estar generando un espacio de clase. El intercambio personal ya es una dinámica que puede generar un atractivo particular. En particular, en el caso de los niños,
el estar frente a los docentes, pero así como lo estamos haciendo nosotros ahora, le da esta tranquilidad de sentirse contenidos como cuando están en el aula. Están con su docente enfrente, más allá de que el docente haya decidido solo por un instante poner una imagen, poner una diapositiva o mostrarles un video mínimo de poca duración. Digo, las cosas básicas, a las cosas elementales que hay, para que eso sea utilizado de manera productiva, y seguramente le vamos a encontrar el rédito que nosotros estamos esperando. Siempre imaginamos que el estudiante está esperando más allá, más cosas de las que nosotros podemos darle. Pero creo que dándoles bien las que sabemos y podemos, vamos a encontrar una buena respuesta. Con respecto, no es mucho más lo que puedo aportar sobre eso, y mucho menos en cómo captar la atención de los alumnos de la escuela primaria. Me siento medio imposibilitado de particularizar en ese aspecto, y solamente puedo dar alguna idea general que es más o menos la que di. Sobre el aspecto de la resolución de problemas, la resolución de problemas es toda una teoría en la que hay que tener clara la concepción que desde la corriente se tiene de lo que es un problema. El alumno, centralmente, vieron entre los comentarios que estuve haciendo en la exposición, los alumnos entienden que trabajar con problemas les resulta inconveniente porque es un estorbo para ellos, porque no lo comprenden, no están acostumbrados a hacerlo. Entonces tal vez sientan como muy disruptivo de su hábito en general el poner en proponer la enseñanza desde la resolución de problemas. No obstante, me parece que es muy interesante trabajar desde la resolución de problemas, por lo menos algunos tópicos centrales, y elegir aquellos que de alguna manera estén enlazados, no necesariamente en continuidad uno detrás del otro, sino que estén enlazados a lo largo del año. Entonces, proponerse el planteo desde la resolución de problemas, de entrada al estudio de funciones, por ejemplo, y retomarlo en el contexto del estudio de alguna función en particular, planteándolo desde estas circunstancias de problemas. Sobre la resolución de problemas, ya digo que centralmente lo que hay que hacer es entender lo que desde la teoría se propone como lo que es un problema, que no siempre es lo que, no siempre, por no decir muy pocas veces, es lo que hacemos entender a los alumnos, o que los alumnos interpretan que es el trabajo con la resolución de problemas. Sobre esto podríamos dar en algún momento o algún otro webinar o alguna charla en la que ahondemos un poco sobre la teoría de la resolución de problemas. Me comprometo a que en algún momento lo hagamos. Muchas gracias, Alberto. Tenemos dos preguntas más para ir cerrando ya este webinar. Una la hace Susana Cito. Yo enseño problemas que se resuelven con ecuaciones de primero y de segundo grado, y con sistema de ecuaciones. A los ingresantes, claro. Son los clásicos que se enseñaban en la escuela media. Les cuesta mucho comprenderlos. Luego evalúo solo con problemas isomorfos a los que se hacen en clase. De lo contrario, muy pocos los resolverían. Así todo, solo un 30 a 40% lo logra. ¿Vos qué pensás, Alberto, sobre esto en particular? Lo que pienso es que no hay que dejar de hacer lo que hace Susana, no hay que dejar de enseñar problemas de este tipo, más allá de las dificultades que le generen a los estudiantes. Y más allá de este porcentaje que conocemos de alumnos que responden satisfactoriamente a las inquietudes. Digo, estas cuestiones que miradas de manera negativa nos alejarían de la idea de enseñar y de proponer actividades como problemas que se planteen desde los sistemas de ecuaciones o desde el planteo de ecuaciones, no hay que dejar de hacerlo. O sea,
esta mirada negativa que uno tiene no debe desalentarnos a continuar con nuestro trabajo en esa dirección. Hay muchas cuestiones que se ponen en juego cuando se plantea un problema, muchas cuestiones que se ponen en juego y de mucha complejidad para los estudiantes. Pensemos que entre todas las cosas que fui describiendo y más las que quedaron sin mencionar, los alumnos tienen dificultades para comprender un enunciado, tienen dificultades para comprender el alcance de una variable, tienen dificultades para diferenciarla de lo que es un parámetro. Todas esas cosas se ponen en juego cuando se plantea una ecuación como resultado de un planteo problemático. El planteo de la ecuación requiere la interpretación, la simbolización, la definición de cuáles son las variables. Yo siempre me paro en ejemplos como esto. Cuando hay un problema que plantea, por ejemplo, que en una determinada circunstancia, en un zoológico, las jirafas comen tanto de determinado alimento, las cebras tienen un requerimiento de tanto, entonces cuando los chicos plantean entonces después la pregunta puede ser, ¿qué cantidad hay que darle a las jirafas, a las cebras para que pasen tales cosas? Entonces, ¿cuáles son las variables que plantean los chicos? X, jirafa, y cebras. Digo, desde ese lugar ya estamos arrancando desde una base en donde el primer problema se plantea en cómo interpretar una variable como tal, no como la mención de algo que me sea familiar. A ver, si tenemos que hablar de la cantidad de alimento diario que ingiere una jirafa, esa es la variable, no jirafa. Entonces, si cuando el alumno escribe X igual jirafa, nosotros nos quedamos tranquilos con que, bueno, ya entendió, y cuando aparezca X igual 14 es porque hay 14 kilos de determinado alimento que se tienen que suministrar a la jirafa, y entonces ahí es donde están los problemas. Pero estas cuestiones, Susana las enfrenta desde los estudiantes universitarios, como es mi caso, pero es algo que, si bien puede haber sido trabajado durante toda la escolaridad en distintos contextos, nosotros nos toca trabajar con los alumnos que tenemos y con ellos tenemos que estar trabajando. Bueno, con ellos no bajar los brazos y seguir apostando a que la enseñanza de estos temas no solo es necesario, sino que es útil, sino que es beneficioso y además aporta mucho conocimiento por lo complejo y lo completo que es el abordaje de ese tema. Así que Susana, seguí haciéndolo, no bajes los brazos como no lo has hecho hasta ahora, pese a todas estas estadísticas negativas o tan bajas que venís compartiendo. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu respuesta, Gracias, muy clara. Tenemos una última que es de Melanie, que está dirigida al nivel primario, pero igual te la leo. Dale, que sería dale. la última. Dice, Porque me interesa la educación primaria, que es un objeto de estudio para mí interesante y que en algún momento me voy a poner a desarrollar. Y a lo mejor todas estas inquietudes sean las que lo disparen. Así que la escucho con todo gusto. ¿Cómo podemos despertar el interés de los niños en estos tiempos de pandemia? Es sencilla y a su vez compleja, ¿no? Sí. Me ponen el foco en los niños y esta situación que es tan particular y tan compleja. Yo la verdad que no tengo demasiadas respuestas en cómo mantener la atención o atraer la atención de los niños en la escuela, pero veo que los maestros tienen tantas herramientas que, como lo dije en una de las primeras preguntas que hicieron antes, uno a veces se cree que lo que está haciendo es insuficiente o no alcanza para mantener la atención de los estudiantes. Uno cree que poner un afiche es lo único que hacemos, y no, nosotros pensamos en el afiche, pensamos en la imagen, y lo que yo veo que hacen los maestros con los alumnos, lo veo desde mi experiencia de padre. Nuevamente me vuelvo a parar en una misma respuesta que di hace un tiempito atrás, casi por esta misma vía. Los alumnos reciben actividades que a mí me parecen muy
muy buenas. Les hacen interactuar con el libro y proponerles algún video muy corto de algunas circunstancias desde las que podamos rescatar algún aprendizaje. Hay incluso dibujitos animados en donde se plantean circunstancias y problemáticas matemáticas muy simples que a los niños les agrada verlas y además a nosotros nos permite desarrollar algunos temas. Me recuerdo unos dibujitos que se llamaban los matemonstruos, que eran monstruitos que resolvían las cosas a partir de inquietudes matemáticas. Era una serie que se encuentran dibujitos de esos en internet, si uno los rastrea, los va a encontrar, y en muchos de esos me encontré, por ejemplo, haciéndole ver a mi hijo algunas cuestiones de temas que estaban aprendiendo, o de temas que me interesaban que él particularmente sepa más allá de lo que estaban haciendo en la escuela. Así que proponerles la mirada de un videíto nos mantiene a nosotros entretenidos y sabemos que seguramente vamos a tener éxito con los alumnos. Y de ahí sacar alguna actividad que los docentes los docentes de escuela primaria tienen tanta facilidad para hacer cosas hermosas. Así que los matemonstruos eran unos dibujitos que me parecían muy interesantes para trabajar esto. Si aportó, espero, Melanie, que te haya servido, y ten en cuenta que no es mi área de experticia la escuela primaria, pero bueno, es algo de lo que haría si acaso me preguntás qué podría hacer mañana mismo. Bueno, hoy a la tarde me pongo a buscar un videito y se los comparto mañana. Bueno, Alberto, espero haber más o menos satisfecho las preguntas. Creo que fue muy claro. Voy a meter un chivo mío, ya que estoy. Te cuento que en educación primaria, en matemática, no es mi área, pero desde mi experticia de las tecnologías de la información y la comunicación, trabajamos con el videojuego Minecraft. Otro. Entonces, a partir de ahí, eso sirve muchísimo para enganchar a los chicos. Hay una versión libre que es Maites, que no requiere licencia paga y que puede ser utilizado en las escuelas. Y eso es un enganche muy, muy lindo para trabajar desde las matemáticas y justamente los chicos de primaria. Y vamos con la última pregunta, así que mi amiga Karina, que anda por ahí, y también como pidieron consejos de estudiantes de primaria, ella pregunta, ¿algún consejo para los estudiantes del profesorado que puedan darnos? Consejos para los estudiantes del profesorado. La formación de profesores es toda un área de la educación matemática también muy, muy amplia, y dar algún consejo, bueno, lo doy desde lo que tiene que ver con toda la temática que desarrollamos en la charla de hoy. Fomentar el trabajo, mostrar lo importante que es generar trabajo con los estudiantes en torno a todas estas cuestiones, o algunas de todas estas cuestiones que fuimos señalando como áreas de vacancia en el conocimiento de los alumnos. La justificación, enseñar lo importante que es justificar, cómo dándoles tareas y trabajos a los estudiantes en donde tengan que justificar. Cuando desde el estudio vean lo importante que es tener que justificar, tener que dar explicaciones, tener que dar argumentos de por qué tomamos una decisión u otra, durante los 4, 5 años, 3 años y medio que les lleve su formación profesional, si vemos lo importante que es trabajar con eso para formarnos, vamos a ver lo importante que es trabajar con eso para formar a otros también. Así que desde lo que tiene que ver con esto que estuvimos hablando hoy, no bajar los brazos y continuar mostrando lo importante que es el trabajo con la comunicación, la validación, la argumentación y la justificación en los estudiantes del profesorado, porque son los que después van a generar los aprendizajes en los nuevos estudiantes, en los estudiantes futuros. Así es que, bueno, a seguir con esa dirección, que es una dirección interesante. Bueno, Alberto. Y bueno, no sé, hay tantos más consejos para dar, pero hay que acotarlos. Sí, seguro. Bueno, antes de cerrar formalmente la charla, quería invitarlo a
al secretario académico del Departamento de Ciencias Básicas, Juan Fernández, que quería especialmente saludarte y darnos el cierre de este webinar. Así que, si Juan, estás por ahí. Sí, buenos días a todos. Muy cortito porque días, estamos Juan. pasados. Fue muy interesante la charla. Agradecer especialmente a Alberto, que sigue diversificando su participación en el departamento, ya no solo coordinando actividades académicas, sino llevando adelante este proyecto que tenemos de especialización en matemática aplicada, estando en el comité académico del simposio de matemática virtual que desarrollamos 13 y 14 de agosto, y ahora también estando en el ciclo de webinar. Así que muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias también a los participantes, muchos docentes, veo muchísimos de la división matemática y también de otras divisiones del departamento y también de otros niveles. La verdad que es muy gratificante y la verdad que causa orgullo ver cómo los docentes en este contexto de pandemia que ha hecho que de alguna manera incrementen su actividad laboral, al mismo tiempo se tomen el trabajo y el tiempo para seguir reflexionando sobre cómo mejorar la labor docente. Y la verdad que es agradecerlos, reconocerlos y felicitarlos por esta cuestión. Muchas gracias a todos. Desde el departamento, también un saludo muy especial de Emma y Hugo, que hoy tenían curricular por el tema de los exámenes finales virtuales, que es otro desafío que se viene, pero te dejan un saludo también. Muchísimas gracias Juan. Ya hemos hablado sobre este webinar desde hace un rato largo, porque ustedes desde la gestión se han tomado su tiempo para trabajar sobre esto, para pensarlo y para organizarlo sobre todo. Así que bueno, les agradezco enormemente la confianza que han depositado en mí para llevarlo adelante. Mi agradecimiento a Emma y a Hugo por su compromiso siempre y su apoyo constante en las decisiones que tomo en distintas líneas. Y gracias a todos mis compañeros docentes de la UNLU, mis compañeros, colegas, que veo algunos que han sido alumnos míos del profesorado de matemática en otra universidad, y a todos los que han participado en este encuentro, que han sido varios por lo que veo, y muchas gracias por los saludos y sugerencias que han planteado, y sobre las preguntas que me han generado a mí inquietudes para plantear. Esto que proponía en la primera o segunda diapositiva de plantear problemas de estudio, bueno, me los han planteado desde estas inquietudes los participantes. Así que gracias a cada uno por escuchar, por estar y por compartir sus inquietudes con todo este grupo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Volvamos a encontrar, Sí, adiós. Seguramente. Muchísimas gracias. La verdad que todos los asistentes están más que contentos. Agradecerle a Juan por su presencia, obviamente a Eugenia con quien estuvimos moderando este espacio, y como lo dije al principio, principalmente a cada uno de los asistentes de la Universidad de Luján, de distintas partes de Argentina, como así también de distintas partes del mundo. Invitarlos a los próximos webinars, así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Eugenia, por tu presentación. Un gusto estar de vuelta con vos. Gracias. Hasta pronto. Chau, Javier. Chau, Juan Manuel. Chau, todos. Chao, muchas gracias a todos.